¿Qué tal? Radio escuchas, personas que nos estén escuchando, viendo en YouTube. El día de hoy estamos aquí de vuelta en los martes de Tiner. La rata con Tiner, chicos, muy bien, bienvenidos. El día de hoy vamos a manejar un tema muy interesante, pero antes de pues abordarlo, pues quisiéramos agradecer a Curativa una vez más por prestarnos las instalaciones. Y pues sí, bueno, seguramente lo van a ver en el título, pero pues bueno, hacemos la introducción y una breve introducción acerca de lo que vamos a hablar de hoy y es acerca de la idealización de la democracia. ¿Qué entendemos por idealización de la democracia? Bueno, creo que para dar un poquito de contexto, hay que entender que ha habido, primero que nada, este es el año de la democracia, ¿no? Este fue el año donde más democracia hubo, por así decirlo. Hubo más elecciones democráticas en el mundo, se están celebrando un montón. En México se acaban de celebrar unas, justo fue la toma de protestas un par de días de la presidenta, Claudia Sheinbaum. En unos meses va a ocurrir las elecciones en Estados Unidos, el país de la democracia. Sí, gracioso. Entonces, pues bueno, hay muchas elecciones ocurriendo, ¿no? Entonces, pues viene un poco la idea de qué es la democracia, principalmente qué es la idealización de la democracia, porque a pesar, especialmente en el particular caso de México, de que hay este proceso democrático y estas elecciones, se puede notar cada vez más una apatía hacia estos procesos, ¿no? Hay una disminución en la gente que va a votar y en general pareciera ser como que las personas están dando cuenta de que, pues de todas las fallas, ¿no?, que hay en este tipo de procesos. Entonces surge esta idea de la idealización de la democracia, porque a final de cuentas es algo que se nos ha vendido mucho durante toda nuestra vida como el modelo de gobierno ideal, ¿no? Es como Sí, hegemónico. claro, es como la democracia es la única alternativa, es lo mejor que tenemos, supuestamente, y es lo que tenemos que defender y luchar a capa y espada. Ahí surge la idea de esto es tan así porque la gente ya está dejando de creer en esta narrativa. ¿Es acaso que las personas ya no ven reflejado esto? ¿Alguna vez vieron reflejados sus intereses en la democracia? Y es un poco lo que pues, queremos discutir en este. Sí, claro. Sí, existen muchos conceptos que devienen o que interceden en la pues falacia de de la democracia, como el falso sentimiento, bueno, el falso sentido de la soberanía, ¿no? Soberanía, pues que es más bien estatal, ¿no? Más bien federal. Pero ustedes qué entienden por falacia o, bueno, idealización de democracia. Es lo que yo te decía, yo no tengo como un contexto, un concepto claro de lo que es la idealización de la democracia, pero pues sí, tengo muchas ideas compartidas con Luis, ¿no? O sea, creo que esa idea que nos hemos estado haciendo, lo comentábamos en el capítulo anterior, ¿no? De esa idea falsa de una falsa democracia que se rige sobre todo en Latinoamérica, que pues, ya hablando de otros países, pues sí, ¿no? Es una burla, una mofa a Estados Unidos el que es la democracia. Entonces, pero... Vamos a liberar países, ¿no? Exacto. El Medio Oriente. Sí, justo. O sea, realmente pues, es un sistema que plantean que sirve, pero que realmente no ha servido de mucho. Y sobre todo cuando no se toma en cuenta realmente los votos, ¿no? Que nosotros opinamos que creo que muchas personas opinan que realmente no se toma tan en cuenta el voto y lo que les platicaba la otra vez, ¿no? Que creo que pues es como cierto grado de populismo, por decirlo de alguna manera, que hay ciertos mandatarios que el voto pesa más, por decirlo de alguna manera, y más o menos. Pues sí, justo como se han estado diciendo ahorita, un ejemplo más burdo que yo puedo entenderlo, por ejemplo, cuando estamos saliendo con alguien, pues tenemos cierta idealización de lo que esperamos de esa persona y nos hacemos una falsa ilusión, pero pues ya después nos dan una cachetada con agua fría, de que pues, no es realmente lo que esperábamos. Sí, justo, y eso es a lo que queríamos llegar con este tema, ¿no? ¿Qué es lo que esperas de la democracia y qué es lo que realmente te ofrece la democracia, ¿no? Es realmente, el pueblo realmente tiene la pauta para elegir a sus líderes, realmente tiene el criterio correcto, sin manchas ideológicas, sin intervenciones de esferas más altas. ¿Realmente existe una decisión propia cuando nosotros elegimos a nuestros dirigentes o no? O sea, ¿realmente existe la democracia? Es como que el matiz que no. Claro, sería partir desde ahí, ¿no? Porque justo me parece que incluso los griegos, ¿no? También no tenían
tan positiva acerca de la democracia. Aristóteles era el que escribió en contra de la democracia, ¿no? Que no sirve. Claro, justo me parece que es importante este tema que tocas acerca de, primero que nada, saber si existe una democracia real, ¿no? Creo que partiendo de ahí, pues, habría que hablar también acerca de toda la cuestión de manipulación de masas, ¿no? Cuestión de movimientos sociales que están inclinados hacia una agenda específica, ¿no? Y creo que algo que es importante que hay que entender es que justamente hay distintas percepciones, ¿no? De esto, obviamente, como siempre decimos, esta no es la verdad absoluta para nada y tampoco pretendemos como promulgar algo así, pero es esta idea de que pues las masas son manipulables, ¿no? Los grupos, las masas, el conjunto de personas funciona de manera distinta como funciona el individuo. Entonces el entender esto y el entender cómo funciona esta masa, pues se da para generar manipulación, ¿no? Y ha habido casos históricos. Tenemos, bueno, todo el movimiento nazista fue un movimiento primordialmente de manipulación de masas. Madero también lo tenemos. Claro, hay muchos... No tenía que soltar. Sí, hay, claro, o sea, podríamos incluso decir que incluso movimientos políticos contemporáneos dentro del país se pueden catalogar como manipulación de masas, ¿no? Especialmente en México, hablando, pareciera ser que la cultura política va mucho ahí, ¿no? Es una cultura que tiende a la movilización de votos, ¿no? Y hablaba Roberto Carlos de esta idea de que muchas veces la democracia está manchada por votos prioritarios, ¿no? Hablando ya de casos particulares, en Estados Unidos, el Partido Demócrata, el partido más democrático, diría, pues no, justamente ahí existe de manera constitucional algo. En Estados Unidos funciona de manera curiosa, ¿no? Están las elecciones, especialmente en el Partido Demócrata, que son las elecciones y hay unas previas a las elecciones, que son las elecciones de candidatos, que en esas elecciones solo participan aquellos que están afiliados al partido. Entonces, en esta situación hay, de manera clara y de manera muy... Continúen. De manera constitucional, en ese sentido, en las reglas del partido, hay votos prioritarios, que son de los que fondean el partido, aquellos que tienen más capacidad para dar fondos al partido pueden elegir directamente quién quieren que sea el candidato, ¿no? Esto pues va muy en contra, ¿no? Es muy curioso que el Partido Demócrata sea el que tenga el proceso menos democrático de todos, ¿no? Esto creo que ya nos habla un poco de cómo está, de qué está escondido atrás realmente de esta cuestión democrática, ¿no? Y acerca de, pues justamente nos plantea muchas preguntas, ¿no? Nos plantea muchas preguntas acerca de, primero que nada, ¿se puede hacer una democracia funcional realmente? ¿Eso es algo posible? Luego, en caso de serlo, ¿cómo se debería empezar? Y si es el modelo que deberíamos aspirar, ¿no? Porque justamente el hegemón político del planeta es Estados Unidos, ¿no? Actualmente. Y pues ha instaurado este tipo de políticas, como decía Liam, ¿no? De que vamos a llevar democracia a Medio Oriente. Sí. Es una cuestión real, ¿no? O sea, es algo que no podemos ignorar, que hay intereses por seguir una agenda, ¿no? Y por tener como este tipo de modelos en todo el mundo. Entonces surge la pregunta, ¿no? Especialmente en estos momentos donde hay más incertidumbre, ¿no? Especialmente en México tenemos esta cuestión fue la reforma judicial donde va a haber más democracia en procesos donde... Sí, por supuesto. Claro, o sea, es como... El problema de eso, especialmente, yo creo que se va a hacer como propagandístico, ¿no? O sea, realmente es el que guste más a la gente y ya. O sea, no va a haber preparación, no va a haber... Claro. Porque ahorita, o sea, tengo entendido yo que lo único que necesitas para ser juez es 10 años. No te piden 10 años. Sí, o sea, sí te piden. Ah, sí, claro, sí experiencia. Te exigen la experiencia y todo lo demás. Pero a nivel de estudios... Pero, o sea, eso que te... O sea, un papel te diga, tienes que hacer experiencia, digamos. No te asegura que realmente tengas las competencias, la capacidad de ejercer un puesto. En este caso, va a caer el populismo porque, sí, digamos que alguien de aquí que conozcamos y confiemos más, pues obviamente vamos a votar por él. Pues es una realidad. Pero detrás de esa falsa preparación, sí va a haber mucho populismo. Sí, mucha propaganda. Yo creo que sobre todo, ¿no? Detrás de esto va a haber mucha propaganda, como lo están haciendo con los presidentes.
También a mí se me hizo muy pobre los debates que tenían las candidatas y los candidatos, porque pues, no era un debate, ya eso ya pasó hace cierto tiempo, ¿no? Pero no era un debate como de enaltecimiento propio, ¿saben? O sea, más bien era un debate en el que le tiraban mierda al otro partido o a la otra persona. Y pues es muy inteligente, ¿no? Porque para mover masas, pues generas un enemigo público y eso es lo que más mueve masas, no crear un aliado público. Es más fácil o mejor crear un enemigo, exacto. Exacto, o sea, es lo que... O sea, divide y vencerás, punto. Sigue aplicando hasta la fecha y lógicamente, si el mayor grupo que tienes dividido te apoya a ti o cree que, ni siquiera es que te apoye a ti, porque pues realmente no hay un apoyo masivo, ¿no? Más bien es, estamos menos jodidos que con sino que comparto ideas, porque esto de las stand-ups electorales, se podría decir. Lo vimos desde el sexenio pasado con Andrés Manuel López Obrador. No sé si recuerden, ustedes son más chiquitos, el Ricky Canallín con el Bronco. Es una sección particular de la política. Exacto. O sea, y pareciera ser que de la democracia en general, o sea, tú ves no sé si tuvieron la oportunidad de ver los debates electorales en Estados Unidos. Son un circo al nivel más grande que en México, ¿no? Y pongo este ejemplo porque Estados Unidos es la cuna de la democracia, ¿no? Es el lugar donde es como se ha vendido esta imagen aspiracional de este país, ¿no? Que ha ido decayendo con el tiempo, creo que eso es importante aclararlo, pero pues justo viene otra vez esta idea, ¿no? De como decías, ¿no? Tienes idealizada esta relación que tienes con este amor raro que tienes llamado democracia, y llega el punto donde ya empiezan a vivir juntos. Entonces ya te das cuenta de cómo funcionan las cosas. Sí, la tapa del baño levantada. Sí, claro. No recoge la ropa, no lavan los trastes. Che, democracia ya es algo, cabrón. Che, democracia ya es algo. Como me encanta. Sí, definitivamente es una relación tóxica. Sí, definitivamente primero tenemos que establecer si creemos que existe una democracia. Y en el papel, pues podríamos decir que sí existe porque vamos a votar, ¿no? O sea, hablando del estricto sentido material, existe la democracia, ¿no? El estricto sentido, pues ya más bien ideológico, que es lo que pretende la democracia, ¿no? Obviamente, pues cuando hablamos de democracia, pues pretendemos otorgarle cierto poder al pueblo a través del voto, ¿no? El principal problema con la democracia, pienso yo, es que es el pueblo que en sí mismo es manipulado y es cegado por el mismo gobierno, a través de planes de estudio que son obsoletos, a través de modificaciones del sistema educativo que entorpecen, por así decirlo, al humano, a la comunidad. Luego, esa misma persona que está entorpecida, que está cegada, va y ejerce exactamente el mismo voto por un partido, ya sea el que quieras. Y pero si se dan cuenta, pues ya es un proceso que engloba muchísimas cosas. No es normal que un partido como, bueno, que estuvo durante más de 70 años durante el gobierno, ¿sabes? No es casualidad. No es casualidad que un mismo partido esté tanto tiempo en el poder, y puede ser por muchas cosas, ¿no? O sea, puede ser por manipulación de los mismos votos, ¿no? Que se cayó el sistema, que el recuento de los votos no es el correcto. Luego también puede ser por el mismo sentido que ya abordamos, que es una manipulación de la educación, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente nos aseguramos que la democracia sea correcta, sea bien aplicada? No podemos hacerlo, realmente no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque es un proceso social, y un proceso social de esta magnitud pues implica una infinidad de criterios propios de las personas que a veces ni siquiera son pues realmente internalizados, ¿no? O sea, a veces son manipulados por becas, a veces son manipulados por despensas, a veces son manipulados por dinero mismo, ¿no? Sí, se aprovechan de las vulnerabilidades humanas, que eso te hablaba de hecho, la vez pasada. No sé si me estoy equivocando de nombre, pero no sé si, creo que es de Disney, mi comadre, como nos llevamos muy bien. Saludos, Denis Merkel. Salúdame, por favor. Lo mismo de la manipulación, quieras o no, es manipulación. Haciendo la analogía de cómo no querían que votaran por nuestro actual presidente Claudia Sheinbaum, y el partido, entre comillas, podemos decirle, cada quien a su interpretación, daba resultados. En este caso, pues, los apoyos sociales, que para que se viene a programar, pues era un ingreso para muchas familias. Pero si ya lo traspalamos tantito
nuestro enfoque, que es la psicología, pues es un reforzamiento, Claro. Oye, no, si tú le das algo al sujeto, te va a repetir la conducta. Claro. En este caso, tú le estás dando un apoyo y te va a repetir la conducta, que en este caso sería el apoyo al mundo. Sí. Eso. Y eso inevitablemente convierte a la democracia en un mercado. Sí. Y que eso es peligroso. Y creo que es algo que está Y no te ocurriendo. preocupa la reforma judicial, lo que decíamos, ¿no? Claro, o sea, porque el tú poner esto, es lo que volvíamos, ¿no? Ya estamos viviendo con la democracia, ¿no? Entonces es como, ¿cómo vamos a elegir a estos jueces, ¿no? ¿Van a pertenecer a partidos políticos? ¿Qué partidos políticos van a hacer esos? ¿Cómo va a ser este proceso de elección? Si ya tenemos un problema de que la gente no va a votar y la gente no se informa de este tipo de cosas, ¿cómo pretendemos que, que sí lo hagan en una cuestión tan importante como la elección de jueces y magistrados? Que ya ves que a nivel estadístico, ¿ya? Que resalte el intercomillado, sobre todo para los que nos escuchan o nos ven, pues fue la vez que más gente fue a votar, ¿no? Claro. Sí. Pero, Y exacto, o sea, eso es lo que te dicen. Aparte, creo que hay un sentimiento popular lo hablábamos, creo que me parece que el podcast pasado, que es de como desarraigo de la política, ¿no? Como Sí, que ya uno no se va a conoce. votar Por votar. por votar, ¿no? Es como que ya no hay... Y también el discurso de política en redes sociales, que bien o mal, nos gusta o no, es la forma en la que nos comunicamos actualmente, ¿no? Está polarizado, ¿no? O sea, por el mismo funcionamiento de redes sociales está muy polarizado, ¿no? No hay medios, no hay discusión real. Entonces, plantea muchos problemas justo la democracia ya, ¿no? Ya se empieza a ver cómo deja la tapa del baño, ¿no? O sea, ya está mostrando todas sus Se acabó el incongruencias. enamoramiento, hermano. Sí, ya pasamos a la siguiente parte del amor. El divorcio, güey. Cerca, todo. Mientras te da por bienes mancomunados, todo bien. Entonces, pues es un poco eso, ¿no? Ahora, claro, ¿no? Es fácil, ¿no? Pero la cuestión que ya es más difícil, ¿no? Y es como, bueno, pero ¿qué podemos hacer? ¿No? O sea, ¿qué alternativas hay, no? ¿Hay alternativas a esto, no? Se ha planteado mucho esta idea justo de si hay o no alternativas, ¿no? Hay personas quienes piensan que eso es propaganda, ¿no? O sea, que ha sido como justo una instauración de este pensamiento, ¿no? De no hay alternativa, esto es lo mejor que tenemos, esto es lo que nos va a llevar a un desarrollo correcto, pero pues estamos viendo que no es así, ¿no? Entonces ya el querer plantear alternativas creo que es algo que está medio fuera De nuestro contexto, claro, porque puedes proponer ideas, ¿no? Pero a pesar de todo, pues no tienes la idea hasta que realmente se aplica y Claro. no hay o sea, tienes que tener una aplicabilidad de las cosas, ¿no? Es este término, ¿no? Que se le dice tecnología gubernamental, que es esta cuestión de, bueno, en este caso nuestra tecnología es una democracia representativa, pero estamos que es un modelo que tiene cuántos años y que funcionaba en qué momento. Entonces, me parece que sí es una cuestión que tendríamos que ir analizando, ¿no? La cuestión es cómo, quién y dónde. ¿Quién tiene que Función de muerte. quién tiene que impulsar el desarrollo del gobierno, ¿no? Y cómo es que se van a implantar de manera real, ¿no? Justo hablando de la reforma judicial, una de las mayores críticas que se hizo es como, sí, el sistema judicial no funciona como debería de funcionar, tiene sus fallas, tiene sus áreas de Sí, porque oportunidad. también, pero podemos hablar también de corrupción, o sea, ya entraría Claro. ahí de mucha corrupción, ¿no? O sea, siempre Sí. hay una mano exterior metiendo dinero, punto. Sí, o sea, digo, ahorita estamos tocando el tema que es más, precisamente es que es más ideológico, ¿no? O sea, acerca de la democracia. Pero la democracia... Está muy manchada, o sea, muy manchada. La democracia en sí mismo... Tiene muchos matices. O sea, hablando de la democracia llevada a la práctica, específicamente la latinoamericana es una democracia que es corrupta, ¿no? Claro. Entonces, ya no solo el hecho de que la ideología en sí mismo no funcione, sino que la práctica también es una porquería. Es una porquería. Pero sí, ¿qué estás diciendo? Sí, justo que llega a este punto de que se hizo la crítica, ¿no? De que efectivamente el sistema judicial como estaba tenía muchas áreas de oportunidad, ¿no? Se vendió justamente la reforma judicial como esta idea de que es un cambio al sistema judicial,
pero en realidad es un cambio que no atiende A las necesidades de... claro, a los problemas que tenía el sistema judicial, ¿no? Entonces, Y seguimos en lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo está todo esto ocultado por la Casa de los Famosos, por Sí. etcétera, etcétera, etcétera? Y, o sea, oprimimos muchas cosas, como por ejemplo lo que decías del 2 de octubre. Ajá. Pues justo cuando se hay un fin de semana antes, sale el Mayito. campeón, sí, ¿no? Sale El Mayito. ganador de la Casa de los Famosos. Pues tiene sentido, ¿no? Y muchas veces sabemos también que esta gran televisora que no vamos a mencionar por temas de miedo. No quiero morir. Pues siempre Está haciendo bien. así, tiene mucha influencia también en la política, ¿no? Y desde viceversa. siempre, los medios de comunicación son... Y muy fuerte, o sea, pero es especial esta televisora principal, grande, bla, 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 del loguito naranja, etcétera, tiene mucha parece influencia, un ¿no? balón. O sea, tiene mucha vamos a extrañar. influencia en la política. O sea, y realmente, pues como es una de las más vistas, pues cualquier opinión que salga ahí, pues no es la correcta, entre comillas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo está diciendo la voz de La nación. De la nación, pues claro. Sí, claro, es un tema muy complejo, ¿no? O sea, creo que a final de cuentas, como dices, los medios de comunicación siempre juegan un papel muy importante, ¿no? Desde siempre la televisión, en México particularmente, ¿no? Que es un país conocido por tener sus temillas de corrupción, ¿no? Y pues ha jugado un papel en estos casos muy, muy, muy grande, ¿no? Y lo sigue jugando, ¿no? Por supuesto, o sea, creo que es parte del tema al que íbamos, ¿no? Es como, ¿qué, qué, qué más podemos hacer, ¿no? O sea, es como, hay todo un sistema que está en conjunto trabajando y maquinando, ¿no? O sea, la cuestión es como, ¿qué tendría que pasar, ¿no? Para que estas cuestiones Es lo cambiaran. que decíamos, ¿no? O sea, tendremos que ir realmente desde las raíces para ubicar, o sea, porque son... El problema es que hubo un problema y se dejó crecer, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, esa es la idea principal. Y lógicamente, pues te iba a decir, ¿cuál es la idea principal? Podemos ejercer una democracia correcta alzando la voz. Pero lógicamente muchas personas no tenemos el conocimiento suficiente para alzar la voz, ¿no? O sea, porque alzaríamos la voz desde un tema de desconocimiento. Y ahí entraríamos en la educación, claro. O sea, exacto, levantarías la voz sin fundamentos. Claro, es como Claro, lo que bueno, decimos ahorita. Es que son dos cosas, o sea, también sin fundamento y sin la participación ciudadana. Sí, Porque claro. seamos objetivos y muy realistas. En México no existe participación ciudadana. No, y es que el problema están desinformados de que son capaces ellos de alzar la voz. Y en Latinoamérica pasa mucho, en África pasa muchísimo también. O sea, piensan que todo el tiempo tienen que acatar las normas. Y pues realmente, o sea, no estamos incitando aquí una revolución tampoco, ¿no? No. Porque, pues, no es... Exacto, porque por ejemplo, ya que mencioné este 2 de octubre, pues eran contados los estudiantes. Y si nos traspasamos tantito ese tiempo, recordemos que los estudiantes eran mal vistos. Sí. Eran considerados delincuentes cuando solamente estaban levantando la voz por lo que creían correcto en ese momento. Y está bien, está mal, la no educación, sé. o sea, están de acuerdo que es correcto que haya hecho habido. Entonces, a través de la educación, como tenemos que darse cuenta a la gente o a las nuevas generaciones que tienen que alzar la voz. Y es otra vez lo que les decía de la radicalización de los movimientos, de los nuevos movimientos. Pues lógicamente va a haber un brinco fuerte, un grito fuerte, un ruido fuerte o incluso hasta sin fundamentos para que se establezca una normativa, ¿no? Porque pues estabas de la jodida y brincas a la jodida, pero de tu parte, pues... Exacto. Pues lógicamente a nivel tuyo, pues vas a preferir tu idea que sea la radicalizada, ¿no? Pero pues para encontrar ese punto medio, pues tiene que haber justamente dos extremos, ¿no? Porque si no hay dos extremos, pues no hay un punto medio, ¿no? Sí. Entonces yo insisto que tiene que ver mucho con la educación y si se ejerciera de manera, o sea, yo creo que sobre todo si aprendiéramos a leer mucho, lo que sea, podríamos empezar a debatir sobre ciertas cosas, ¿no? Porque pues un maestro nos lo comentaba, no sé si lo tocó contigo, sí, lo de los límites de mi mundo están en los límites de mi lenguaje. Y yo creo que tiene mucha razón, ¿no? O sea, lógicamente, o sea, si hablas con un niño de ideología, un niño de zona rural de Oaxaca, por ejemplo, pues te va a decir,
Que es el marxismo, bro. ¿Qué es el marxismo? ¿Qué es eso? Y ¿Qué es aparte, eso? a mí qué chingados me importa. Claro, dame de comer, ¿no? Sí, exacto, pero también si lo fundamentas y le das la idea de qué es esto, va a decir, pues es que a lo mejor por eso estamos de la jodida, ¿no? Porque no hay una correcta forma de la política, de la democracia, de muchos aspectos, ¿no? Como diría Elian. Me da risa de solo pensarlo. Tiene muchos Sí, matices. claro. Hay muchos sesgos, claro. Y aparte, pues lógicamente, pues ahí nos ponemos, si ya nos podemos hablar de eso, pues podemos hablar de la falta de información, la falta de recursos. Eso- Lógicamente no se van a estar, como dices tú, no se van a estar preocupando por el pinche marxismo cuando no tienen ni para comer, ¿no? Y es una cuestión que podemos caer en esta idea del educacionismo, ¿no? De creer que la educación como único, como única fundamento es la solución para todo, ¿no? Cosa Y que hay no es así. yo creo que sobre todo es el autoconocimiento, o sea, no autoconocimiento, más bien autoconocer, por decirlo de alguna manera. O sea, tener las ideas claras de lo que... Pues sí, yo creo sobre todo que puedes alzar la voz, ¿no? O sea, de que no tienes que vivirte agachado. Paulo Freire lo habla Sí, mucho. claro, sí. O sea, Paulo Freire es el Sí, el máster de sí, eso, sí, claro. sí, O sea, a sí. través de la educación es como Súper que... marxista. También sí se güey, ya tiene que sí está bien tu marxismo. Utópico. Pero bueno, ese no es el tema ahorita. Todas las ideologías son utópicas. Sí, Todas. Bueno, sí, pues sí. Discúlpame, marxista utópico. Yo no dije nada. Pero el punto es eso, ¿no? O sea, yo soy muy fanático, yo soy lo mismo. Yo, como les había dicho, ¿no? Como teoría de la clínica, el psicoanálisis para mí. Pero la verdad es que el humanismo en la educación se me hace el mejor método, porque combina muy bien ese conductismo con la parte humanista. No, Sí, conductismo, claro. Cognitivismo. Conductismo no. Es el cognitivismo. También. Con la parte, pero es que, o sea, ponen nada más la taxonomía de Bloom y nada más, o sea, ya, no mames, o sea, o la solo. Ay, hombre, No, conductismo, wow. no. Sí, El punto es que está el cognitivismo, ¿estás de acuerdo? O sea, y el humanismo, yo creo que juntos, o sea, de la mano, como lo toma Freire, que yo creo que es ese aspecto de que no son simplemente vasijas vacías, ¿no? O sea, son libres de expresarse, o sea, son libres de no solamente recibir conocimiento, sino de cuestionárselo. Pero claro, si lo cuestionas sin saber nada, Sí, claro. pues es donde dices, y ese es mi punto, ¿sabes? O sea, Ya. no hemos podido alzar la voz de tal manera o tal magnitud, porque pues... Estamos desculturizados. Exacto. O No estamos es tanto- sesgados por la cultura, no yo es más bien tanto- creo que Sí, no es tanto ponte a leer, ¿no? Es más bien Aprende. Ajá. Es más una Es- aprende, que Ajá. bastante leer. ¿Qué es lo Es que he una cuestión de aprendido? actitud. Ajá, ¿qué es lo que he aprendido? ¿Por qué lo he aprendido? ¿No? O sea, si esto que estoy aprendiendo me va a ayudar, ¿no? O sea, Pensamiento crítico. es pensamiento crítico, justamente. O sea, sí, desarrollar un pensamiento. Ya entendí, eso no es tanto el... Sí, ponte a leer. Sí, no, o sea, ese chorro lo A ver, podemos aventar cualquiera y de todas maneras podemos Bueno, leer 800 libros. y Ponte a más leer nada. el libro Vaqueros. Sí, Sí, no, claro. O sea, eso ese día que estás no, leyendo, no, Te digo, no hay problema. ¡Qué buen libro! obra de arte. Cultura nacional. ¿Qué vas a poner a leer la rata con ¿Cómo no? Pues digamos sin problema. Mejor quédense con la tarde, ¿por qué nos llevamos así? No busquen la rata contigo. Por favor. Google, por favor. Pero sí, bueno, retomando un poco acerca de lo que estábamos hablando acerca de la democracia. Bueno, no sé si ustedes han escuchado acerca del término epistocracia, No. ¿no? Okay. Bueno, o sea, esencialmente es el remover la democracia por moverla hacia estratos un poco más pequeños. Es como la aristocracia de. Algo similar, o sea, pero es que hablando específicamente de la epistocracia, estamos hablando de el ejercer el voto a través del conocimiento. Pero es un, ¿cómo decirlo? En lugar de que la democracia sea ejercida por toda la población, que Por un pequeño grupo de personas cualificadas. es justo eso, o sea, Pero el problema es que hablamos de Latinoamérica, estamos en Latinoamérica, no va a haber corrupción. O sea, el punto es que realmente la aplicabilidad funcionaría, pues sí, Sí, pero si tienes a 10 personas, 2 van a ser los correctos, los otros güeyes se van a ver influenciados por culturas y ideologías. Es más que, como dice, la aplicabilidad, porque en teoría, pues, está fantástico. O sea, la aristocracia también es maravillosa en teoría. Gente cualificada también, en la democracia, pues también qué fantástico, la participación social en un conjunto, ¿no? Qué genial. Pero vamos, no sé si ustedes lo llegaron a ver, pero en redes sociales salió gente que decía que la gente pobre no tiene que votar.
Sí, eso es que ese tipo de cuestiones tiende a caer peligrosamente en este tipo de discursos, ¿no? Sí. Son discursos segregativos. Y ahí ya... Es generar un enemigo público. Grande la psicología social, ¿no? Sí. Entonces, creo que hay, no sé, me parece que hay alternativas, ¿no? Debe de haber, ¿no? O sea, es como esta cuestión, ¿no? Hablaba con mi hermano hace un tiempo acerca de este tema en particular y platicábamos de cómo en el pasado seguramente podría haber habido, ¿no? Como dos esclavos hablando acerca de qué tendría que pasar para que dejaran de ser esclavos. Claro. Suponiendo en el caso de que los dejaran hablar, ¿no? Entre ellos, porque como sabemos en muchas ocasiones no los dejaban comunicarse. Entonces, y quedó claro que o sea, yo pienso que sería como casi imposible, ¿no? En tu condición de esclavo, pensar que pudiera existir algo diferente a lo que hay en ese momento, ¿no? Sí, claro. Luego llegó el feudalismo, ¿no? Y digo, seguramente había igual dos siervos diciendo, algún día dejaremos de ser siervos, ¿no? Entonces, sí, o sea, ya caemos en el mito de la caverna, ¿no? entonces creo que sí, claro, o sea, creo que sí digo, hay porque debe de haberla, ¿no? O sea, Alternativas, claro. claro, entonces la cuestión es, por eso iba la pregunta, ¿no? ¿Quién y dónde se tienen que investigar esas alternativas y cómo podemos impulsarlas nosotros, ¿no? O sea, si hay un... Y sobre todo tener en cuenta desde qué ideología parte de la alternativa, ¿no? Porque también eso ya es entrar en otro matiz. Sí, claro. O sea, ya entrarías en otro matiz, ¿no? Desde qué ideología parte la alternativa. No digo porque haya buena o mala, sino por lo que sea funcional en ese contexto, sobre todo. Sí, claro, se habla, bueno, hablando ya de cuestiones de geopolítica, con toda esta cuestión, por ejemplo, de BRICS, y distintas, no distintas, solo hay dos, ¿no? Que son como los bloques ya que sería G7 y BRICS, de como hegemones que hay en el mundo, pues claro que tienen ideologías contrarias, ¿no? Hablamos que si tuviéramos que aplicar, por ejemplo, un socialismo chino, en México no se puede, porque el socialismo chino solo funciona en China. Entonces habría que buscar alternativas, como dices, que se adecúen a nuestra condición, ¿no? Lo cual me parece que es algo bien difícil, ¿no? Sí, claro, o sea, es lo que estábamos comentando también el otro día. O sea, sí podemos decir que todas las ideologías son utópicas, porque bajo el supuesto de que, bueno, supongamos que el socialismo de China pues, funciona, ¿no? Bueno, no supongamos. Sí, supongamos que funciona, ¿no? Sí. Seguimos en una ideología utópica. Supongamos que funciona, ¿no? Al fin y al cabo, pues estamos en mitad de un mundo que es globalizado, ¿cierto? Así destronemos el capitalismo y ya no exista, vamos a tener que seguir necesitando un mundo que es globalizado. Globalizado no en el sentido estrictamente que es del capital, por así decirlo. Interconectado. Por un mundo que está interconectado en sí mismo, ¿no? Porque Y tiene necesitamos... influencia, y aparte, pues tienes que tomar en cuenta el punto en el que está el país y luego qué influencias externas tiene también, ¿no? Ajá, o sea, y justamente era lo que quería llegar. Que resulta utópico porque no es aplicable en todos los contextos el socialismo. Entonces, para que, digamos, el socialismo... Sí, claro, primero que nada, los países que lo han logrado son países que son enormes, que tienen una capacidad de producción altísima y que son autosustentables, ¿no? y que tuvieron un proceso revolucionario bien. Correcto, porque hablábamos de la Revolución Mexicana. No de una persona rica que destrona un gobierno legítimo. Exacto, no fue una revolución de masas, ¿no? Sí, que claro. es algo que a mí me vuela la cabeza, ¿no? Cuando te enteras por primera vez. ¡Nos van a matar! No, pero, o sea, claro, ¿no? O sea, suficiente difusión. Cuando te pones a indagar, por ejemplo, en ese tipo de movimientos y te das cuenta de las cosas que hay detrás, ¿no? O sea, justo, ¿no? La Revolución Mexicana no fue un movimiento de masas, no fue una revolución en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Fue un movimiento de un grupo pequeño de personas. Entonces... Y aparte en un país inestable, porque Claro. veníamos de una conquista. Claro, o sea, bueno, también sí, claro, hablar de historia, ¿no? Bueno, los países donde ha funcionado el socialismo, vean que no ha funcionado, se ha funcionado, que sería la Unión Soviética, que sí se destronó, pero eso es una cuestión que es ajena a su tiempo. Pero volvemos a lo mismo, o sea, destronó, pero porque estamos en un mundo, un contexto global que Claro, es más diferente. cayó por su... Es un caso de estudio completamente. Y súper amplio, ¿no? O sea, estamos que
tan solo de partir del hecho de que la Rusia zarista fue el último país que abolió la servidumbre, ¿no? Lo hizo por el 1400. El punto es que fue el último país en abolir la servidumbre, ¿no? O sea, hubo un proceso, ¿no? Que si hablamos de una dialéctica materialista, no una dialéctica materialista, hubo este proceso donde claramente hubo una revolución, hubo este proceso dialéctico, está muy marcado de una Rusia zarista completamente desigual, donde hubo esta revolución proletaria liderada por un grupo de personas en un país que es enorme. Obviamente son condiciones completamente distintas y como decía, se tienen que ver que el caso por caso, ¿no? Y cómo se aplican en cada país, ¿no? Entender que lo mismo con China, ¿no? Es un país que tiene miles de años de historia, ¿no? Es una civilización entera. Sí, como dices, por eso no funciona aquí en México, ¿no? Yo sigo lo mismo y... Claro, insisto, porque ¿no? nunca se ha intentado tratar en México. Claro, también, o sea, estuvo en su momento en 1900 y algo, estuvo el Partido Comunista Sí, el Partido Mexicano. Comunista Mexicano. Sí, duró pero... poquito tiempo y tampoco es que tuviera... Y desde estamos, la verdad es que yo Aparte, soy lo mismo, desde la revolución estamos jodidos, o sea, desde antes, ¿no? Porque pues, yo soy lo mismo. Y mucha gente se excusa en que somos un país joven, o historiadores o así, yo siento que se excusan en que somos un país joven, cuando Rusia, país así, viene de una dinastía larguísima, ¿no? Dinastía, dejémoslo así, ¿no? Una historia larguísima. Una historia muy larga, exacto, y acá somos un país joven, relativamente, ¿no? Pero pues no creo que sea excusa, o sea, realmente es el mal manejo de las cosas y que seguimos dejándonos influenciar por instituciones de poder. Madero fue, yo sé lo mismo, fue el más claro ejemplo, y seguiré diciendo que esa revolución Es pues, que, no es que sí es excusa, pero no es excusa. Es como el niño que tiene todo para poder sacar 10, pero le da flojera. Sí. Por eso digo, es excusa, pero no es excusa. Porque sí, somos realmente cierto país joven. ¿Ya le preguntaste Pero- a ese niño si come en su casa? Es que tiene... ¿Ya le preguntaste cómo se lleva con sus papás? Si le pegan a sus papás. No, le preguntaste, güey. Es que papá de Estados Unidos me regaña por eso. Claro. Mira, Ya salió, güey, ya salió, güey. Es lo mismo, yo sigo lo mismo con lo de la Revolución Mexicana, güey. O sea, ¿qué esperaban? O sea, que uno de los güeyes más ricos del país, simplemente, ¿no? Ya para empezar. ¿Sabes los güeyes más ricos del país? ¿Eh? Luego, exacto, luego tienes, pides, dinero gringo, pides armas gringas. ¿Qué esperabas, güey? O sea, y aparte de todo, pues enaltecemos a Zapata, enaltecemos a... que es Doroteo Arango, ni siquiera es Pancho Villa, ¿no? Sí, claro. Los Un monstruo también. Exacto, todavía Zapata se salva un poquito, ¿no? Pero perdóname, Doroteo Arango, Pancho Villa, era un hijo de la verga, no hay otra forma de decirlo. O sea, sí discúlpame, llegaba y- violó, mató, robó, decapitó, bla, 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 bla. O sea, era lo más, era asqueroso el cabrón. Y el villano, ¿quién es? El güey que ganó a lo mejor muchas elecciones, se volvió a reelegir, lo que tú quieras, pero un gobierno legítimo. Por más que nos duela, y para los historiadores mexicanos, muchísimo progreso. sí, exacto, a lo mejor como dicen, ay, es que endeudó México. No endeudó, güeyes, no, dejó de pagar las deudas que tenía México, más bien. Y eso fue lo que encabronó a Estados Unidos y por eso Madero hizo lo que hizo, porque al final de cuentas tenía la idea de, oye, somos papá de Estados Unidos, entonces, vele moviendo, ¿no, güey? Porque ese güey no nos parece, no está pagando. Y qué gracioso que teniendo esto le sigamos diciendo dictadura china, ¿no? Es como, ¿te das cuenta? Sí, Es como, exacto, o sea, creo que ahí volvemos a lo que hablabas de propaganda, ¿no? sí. Eso es todo un tema muy, muy complejo porque ya te empiezas a topar con estos que son supuestos a priori, ¿no? Que te implantan desde que estás bien chavito, güey. Entonces, ¿no? ¿Cómo? O sea, yo sé lo mismo, el pinche enemigo público es Porfirio Díaz. El enemigo general de la Revolución Mexicana es Porfirio Díaz. Ni siquiera es el gobierno de Porfirio Díaz, porque no lo hicieron así, güey. No, fue porque no se habla de fue güey. Fue Porfirio Díaz. Ni siquiera puedo ser enterrado aquí, güey. Ya estoy bien enterrado, ya. Fue general que ganó la batalla de Puebla también por sí. O sea, fue un general que luchó en la batalla de Puebla. O sea, fue un general que hizo muchas cosas por México. Pero no, pues es que Lo más tangible, las vías ferroviarias, siguen usándose actualmente. Actualmente, claro, güey. Y sistemas de muchas empresas también siguen funcionando gracias a que ese güey dijo, así se tiene que hacer. Hay una cuestión importantísima, ¿no? Que es esta idea de quién escribe la historia, ¿no? O sea, exacto. Creo que vas un poco a eso, ¿no? Comentando, porque a final de cuentas no está cargado de ideología la educación, ¿no? Pero aquí ya surge otra pregunta, ¿no? Puede no estarlo.
No, claro, no puede no estarlo, eso es lógico, o sea, eso creo que sería hasta antiético, diría yo, ¿no? O sea, porque al final de cuentas tienes que adaptar al niño al contexto en el que está. Justo porque, por ejemplo, similar a lo de Porfirio Díaz, lo de la historia de los niños héroes, que no eran como nos contaron. Sí, claro. Entonces, suponiendo que... Es muy curioso que aquí en México como que existe este falso sentimiento de patriotismo Exacto. y nos quieren implantar forzosamente ¿Qué figuras te dije ese patrióticas. día de que tenías que ver la toma de protesta porque había un chingo de falso patriotismo? Ahí no nos van a funar, no creo. Pero había mucho falso patriotismo. No, o sea, enaltecemos a los nombres de todos los que pasaron y bla, bla, bla. Sí, y viva Allende, y viva Hidalgo. ¡Y viva AMLO, güey! O sea, sí, estamos de acuerdo que la verdad es que se va a escuchar bien cabrón y bien chistoso, pero estábamos menos jodidos que antes. Yo sigo pensando eso, ¿no? Por eso muchos intelectuales, sobre todo en nuestra facultad, se dan cuenta que son pro AMLO. Intelectuales de nuestro campo. Sí, vamos a dejarlo así. Sí. O sea, porque No, claro. Es que también partimos de la idea de que es la alternativa, ¿no? O sea, y volvemos Justo, esto es lo que iba a decir, justamente eso es lo que iba a llegar, justamente. O sea, el problema es que, ¿qué alternativa tienes? La misma mierda en la que estábamos metidos, pues mejor si probemos algo diferente, por lo menos. ¿De caca o agua de piso? ¿No? Sí, agua de piso. Sí, definitivamente. No, espérate, yo más bien es como el pastel de caca o el té de la caca, güey. Mejor el té de la caca, por lo menos es la caca. Que huele mucho, güey. Eso me emociona. Es prácticamente lo mismo. Mejor que es el mejor agua de piso. Es lo que quiero entendamos. Es lo que quiero entendamos. Es muy similar, pero está menos peor. Sí, claro. O sea, Sí, es que podrías hay que usar varios contextos, claro, porque por ejemplo afectó a muchas empresas, güey. muchas empresas. Es cierto, ¿no? Y luego cuando tengas dónde trabajar. Bueno, No, pero a ver, volviendo a ver, es que ahí hay un tema, güey, y yo te lo había platicado de por qué me empuja tanto por acá. Porque se pinta, es El partido del pueblo. una izquierda travestida, güey. En las cosas que importan, o sea, que no son de izquierda. O sea, es un partido que podrías incluso decir que dialécticamente es una continuación del PRI. No solo porque estén los ahí, sino porque que también, quitando eso tantito de lado. dejando Yo hablando de eso como ama Noroña, güey. No mames, ese cabrón es el más pinche dos caras del mundo y es cagadísimo, güey. Y es muy inteligente y ha sabido moverse bien chingón, güey. Ese señor es un político interesante. es una cabeza totototota, güey, pero muy cabrón. Que te van a matar. No porque estoy diciendo cosas bonitas de Noroña, güey. Sí, Pero bueno, ajá. Bueno, ya, cuestión. Porque hablando ya de cuestiones de empresas, ¿no? O sea, las cuestiones, el discurso que has escuchado de cuestión de Morena nos va a hacer Venezuela, ¿no? Si nos ponemos, claro, si nos ponemos a analizar por qué Venezuela está. Hay muchas razones, ¿no? Pero, entre todo, lo que pasó es que pues intentaron sostener su economía en un solo pilar que era el petróleo, que pues eventualmente bajó el precio y valió verga. Sumamente volátil. Claro, aparte, eso combinado con el hecho de que metieron como 80,000 bloqueos, ¿no? Que tanto es así que en Venezuela no podías abrir PDFs en Adobe porque estaba bloqueado Adobe. O sea, tanto, sí, claro, o sea, tanto así que ni siquiera podías abrir PDFs. Lo decimos, ¿no? No sesgas a la población, pues, obtienes el poder de la población porque está desinformada. No sé qué vas con eso, pero lo que iba es que... O sea, qué bonito tema, pero no, ahorita no. Pero cuestión que las cosas que hicieron que justamente, digamos, Estados Unidos se enojara con Venezuela, que decidiera quitar todo ese pedo, porque bueno, si no sabes, cuando fue la revolución de Chávez en Venezuela, sacaron al embajador de Estados Unidos, hicieron un desmadre, ¿no? Toda esta cuestión con esta idea que a ver, las cosas como son, tampoco digo que Chávez sea un súper político, que no se confunda. Pero a lo que voy... Pero el gobierno de Era popular. A ver, es que esto suena como si lo estuviéramos equiparando a figuras como las del... Cosa que no, güey, para nada. Para nada. No tienen nada que ver. Lo único que tienen en común es que intentaron aplicar Chávez intentó, ¿no? Aplicar ese tipo de cosas que son las que provocaron, como dices, que se emputaran las empresas, que ya no tuvieran que trabajar, ¿no? ¿Eso va a pasar en México? Pues por supuesto que no, porque
porque todas las cuestiones de ese estilo siguen siendo profundamente Y liberales. aparte tiene recursos, o sea, lo mismo, también no se les iba a decir, ¿no? O sea, ¿cómo estamos tan en la jodida? Tenemos salida a ambos mares y nos podemos analizar. Sí, o sea, México. Tenemos recursos de todo, güey, de todo, Es de muy todo, privilegiado. de todo. Entonces, Pero no ese estamos es el desarrollados industrialmente. Exacto, y eso las empresas extranjeras lo han sabido aprovechar. Y ¿sabes cuál es el problema? Y por eso tengo que me emputa el gobierno de Morena. Y justamente la toma de protesta, yo la quité a la mitad, muchísimo. Y es que, por ejemplo, se habla, ¿no? De justo Claudia Sheinbaum en su toma de protesta, habló acerca de que teníamos que industrializar al país y que teníamos que impulsar la innovación y la educación, cuando lo que hizo el gobierno de Morena fue quitarle fondos al CONACYT y reducir ese tipo de cosas, cuando los contratos Pero que se fíjate, hacen... yo el único punto bueno que le vi a la presidenta en contra de AMLO es que sí hubo puntos en contra, güey. Ah, claro. O sea, y sí tiró varias cosillas así que dices, es que sí es cierto, güey. Por ejemplo, lo de que se va a reducir la cantidad de petróleo o algo así, de gasolina o algo así, de energía. Sí, para... Bueno, que también Sí. hay temitas, ¿no? No es un Pero tema que- justamente es lo que yo lo que planteaba justamente en mi casa, que pues cómo no lo va a decir así si no iría en contra de sus principios, ¿no? Porque pues ella tiene que aboler por la energía Sí, claro, esos doctorados en eso. Claro, exacto. O sea, si sigues el mismo hilo que estaba siguiendo AMLO con este tipo de energías, pues si es así de, espérate, mija, ahí como que están medio dos caras, ¿no? O sea, como que las cosas no están saliendo como deberían de estar saliendo o estás en contra de tus ideales, que de lo que dijo a lo que planteé ya es un mar de cosas, ¿no? También, pero... Sí, que bueno, volviendo a lo que decía, ¿no? De cuestiones de empresas, ¿no? Lo que pareciera que realmente enoja a Estados Unidos es justamente el desarrollo de la fuerza de producción. O sea, o sea, te das cuenta, cuando llegó Tesla a México y se hicieron todas las concesiones de pues es una empresa, ¿no? ¿Qué ha pasado y seguirá pasando? Porque esas cosas no van a cambiar en el gobierno, que es lo que viste. Es que cuando se va esta empresa, pues nada más deja el hueco y el vacío de recursos. No deja nada, ¿no? Lo ideal sería que tú llegas a esta ya empresa. nos habías dicho. Claro, ajá, que tú puedas desarrollarte, como dices, ¿no? O sea, tenemos recursos, tenemos salida a los dos mares, somos ricos en muchos sentidos, ¿no? Pero en el momento en el que no podemos competir, como en este caso, ¿no? No necesariamente competir con Tesla, ¿no? Pero no tenemos la capacidad tecnológica ni de innovación ni de industria para poder tener, por ejemplo, una marca mexicana de coches eléctricos. Que sería la idea que si estás haciendo un trato de estas magnitudes con una empresa de este tipo, Es que tengas tu empresa mexicana de claro, los que eléctricos. tengo entendido, ahí no estoy tan seguro que en algún punto de la historia de México pasó. Por ejemplo, hay unas motos muy famosas que son la Isla y Carabela, que en su momento eran muy buenas y eran completamente mexicanas, porque hubo distintas políticas que obligaban a las marcas, que en este caso japonesas, creo que era Yamaha y Honda, a que tenían o sea, que si querían vender en México tenía que ser a través de una empresa mexicana, con industria mexicana. Eso se desaprovechó, cabrón. O sea, todo ese tipo de cosas se han ido desaprovechando y se siguen desaprovechando y seguimos siendo nada Porque más. nos interesa más la o sea, ese es el tema de Claro. nuestra corrupción, güey. Claro. O sea, vamos a que suelta un billetito extra, ya no, sí, ya no le pongas. Y te vale madres el desarrollo del país. Y te vale madres lo que va a Nomás seguir que- pasando. Y se escucha otra vez a chorro, ¿no? Pero es lo mismo que nos cuentan siempre. Los pinches políticos llegan, saquean y se van. ¿Qué están en España Calderón? Está en España Peña Nieto, ¿no? Vicente Fox es el único de aquí, pero pues porque la gente lo ama, por quién sabe qué, porque también no se me hace así, ay, qué espectacular presidente. Porque Pues, se ve tampoco, que güey. pistea chido, cabrón. Sí, porque cotorrea, güey. Sí, güey, se ve que es cotorro, güey. O sea, dime que no te gustaría echarte unas chelas con él. A mí Sí, no, güey. o sea, yo no digo exactamente. A mí no, dice. Se hacen querer, güey, ese es el punto. Pero hay presidentes que no, ni siquiera se pueden quedar en el país, güey. Y sin ser presidente, tenemos el ejemplo también. Los presidentes también le corren. Tenemos al expresidente de mi municipio, que se fue a Miami. ¿Cómo se llama? Suelta chisme. ¿Suelto chisme? Sí, suelta chisme. Bien, no. Todos lo odiamos, todos lo odiamos. ¿No? Es más fácil que lo metemos cuando llega acá. Es él con apellido medio. Se postuló para meter también. Se robó recursos del municipio. Todos lo sabían. El Toluca, güey. Se fue a Miami, regresó y se postuló. No se postuló, sino que puso a su candidata para estas elecciones en el municipio y ganó la candidata. A pesar de que todo el mundo sabía que estaba ahí ese sujeto,
votaron por ella. Por populismo. Increíble. Sí, porque hizo mejor los votos. Nosotros lo vimos con Raimundo Carvajal, ¿no? Es otro pinche ejemplo, ¿no? O sea, Estuvo bien chistoso, güey. No, Güey, primero todo el mundo lo amaba y, ay, no mames, Es que dinero, no sé ay, qué ya se metió con el secuestro, ay, no, ya sale todo a la luz, güey. Porque, lógicamente, el PRI se quiere lavar las manitas y ay, es que no somos nosotros, güey, fue ese güey. Show explicar. Sí, exacto. De hecho, yo ni siquiera le diría así. Lo que trataron de hacer fue un mártir, güey. Ni siquiera fue un show expiatorio. Sí, no. Un mártir, güey, a ver, desarrolla. Yo siento Pasa contexto. Yo siento que fue más un mártir porque lo trataron de plantear así como, ay, pues qué pobrecito. Y no mames, él estuvo involucrado en lo del secuestro, pero pues sí, no. Pero él no quería. Sí, justo. Él lo obligaron. Dice, sí, justamente. Lo obligaron a robar. Lo tomaron ya como un mártir, güey. O sea, está raro. Toda la política mexicana es un chiste, güey. Es un meme, la neta. Y es muy cagado, güey. Sí, es triste, sí, claro. Es muy triste. Ya no sabes si reír o llorar, pues mejor reírte, Es un güey. chiste. Es de esos chistes que dices mis traumas, mis chistes. Exacto. Nadie más puede hablar de ellos. No, imagínate que un gringo esté hablando de nuestros chistes. A la temática, pues daremos un comentario final acerca de por qué consideramos que la democracia está idealizada. Algo breve, algo sencillo, ya pues, retomando un poco ya lo que hemos mencionado y qué es lo que consideran que es idealizado. ¿Quién quiere empezar? ¿Ya? ¿Quién propuso la temática? Bueno, cuando hablamos de idealización, sí estamos refiriéndonos a qué es lo que esperábamos, qué es lo que podría suponer que significa la democracia, y luego está la práctica y que pues, realmente no corresponde a nuestras idealizaciones, ¿no? Lo que nosotros esperábamos de la misma cuestión. Hablamos de idealización de la democracia porque se consolida como un sistema que es hegemónico, un sistema que pareciera que es unitario, un sistema que es el que funciona por defecto, ¿no? Hablamos de idealización también porque pareciera que nos empoderamos a través de la elección, que también es un proceso interesante. ¿A quién le interesa que nosotros creamos que realmente estamos eligiendo nosotros o que realmente tenemos el criterio correcto para elegir? Hablamos de idealización porque pareciera que es incuestionable, pareciera que realmente no hay una razón concreta para poder decir que no funciona o no, si es el sistema que está implementado en todos. Entonces, sí, la democracia está idealizada, no funciona. Se acabó. Resumen, la democracia no funciona. La democracia aplicada en Latinoamérica. Bueno, no, aplicada en el mundo. La democracia no funciona. Monarquías, ¿no? Joder, mano. No, sí prefiero la democracia. Sí, está bien. Ahí sí ya me pusiste el pastel de caca. Sí me venía el pastel de caca. No, es que me está poniendo una cosa horrible, güey. ¿No ves que si somos una monarquía yo me quedo sin derechos? Todos, güey, excepto un par de personas. Pero bueno. Creo que eso es un punto bonito, ¿no? Como para ir concluyendo, ¿no? Creo que ha habido avances, eso es innegable, ¿no? O sea, creo que estamos... Sí. Creo que la democracia ha llevado a que estemos mejor que como estábamos hace 200 años. Eso es innegable. Claro. Pero me parece que está llegando a su límite y que justamente esta idealización en la que la teníamos está llegando a su límite, ¿no? Ya estiramos demasiado la liga de lo que es esto. Y creo que es momento de que nos empecemos a cuestionar realmente por alternativas. ¿O no? Claro, ¿funciona o no? ¿Está funcionando? Está funcionando, ¿no? No sé si funcionó alguna vez. En este Yo creo que momento... más bien le podría, yo también para dar mi opinión, ya al final, es funcional. O sea, está sobrellevando la situación, más no es... No funciona bien. No funciona bien, justo, exacto. O sea, es como... Sí, la neta sí. Como tu cargador ese, güey, que tienes que doblarlo. Estuvo ocho. Tienes que llevar no sé si una para incendios, pero te lleva a un lugar. Sí. Justo, sí, exacto. O sea, nos está llevando a chingada, no, nos está llevando a una concesionaria, pues vamos a comprar un Audi. O sea, que es Poco a poco. Claro. sí, exacto. Se va deteniendo cada cuadra, pero vamos a funciona. llegar. Exacto. La idea es que sigamos avanzando. Sí, exacto. Claro.
Y si no, pues hay transporte público, que es el socialismo, ¿no? Mejor que caminando, bro. Mejor que caminando. Mejor que exploten mucho. Mejor que eso. Bueno, ya. Como comentario, ya no ser tan redundante, yo no quiero ser tan redundante entre funciona y no funciona, sino que yo les diría que un aprendizaje sería aprender. Ahí es necesario aprender, es necesario hacer una crítica ya. Principalmente espero que al menos nuestros radioescuchas televidentes, radioescuchas que nos ven, YouTube. Escuchas que nos ven. escuchas que nos ven, Televidentes. sean jóvenes, que empiezan a tener un pensamiento crítico, porque así como estamos haciendo chistes de que Bocho va a explotar próximamente, probablemente sea más pronto esa explosión de lo que Entonces hay creemos. que estar preparados, chicos. Entonces, si van a levantar la voz, hay que leer antes. Y conocer. Deja tú el leer como tal, ¿no? Lo que habíamos dicho. Aprender. El conocer, sí. Aprender. A lo mejor no el saber, simplemente el conocer, ¿no? O sea, ya. Hay que tener duda. Justo, hay que. No, aquí no. Tranquilo. Yo soy Roberto. Yo soy Avi. ¿Cómo te llamas? Yo soy Luis. Yo soy Leo y esto fue La Rola Comunidad. Y Gracias. como último asunto, si quieren mencionar un tema que sea de su interés y que realmente no hayamos tocado o crean que no vamos a tocar en el futuro, escríbanlo en los comentarios. Sí, Esto es Por lo que- favor, nos ayudan Sí, mucho. algo que les interese, veníamos discutiendo apenas de qué íbamos a hablar. Entonces... Eso no se decía, güey. Corte, corte.